cosa tenemos en este caso? El gobierno de José Balta y la crisis económica. Recuerda una cosa, recuerda el orden. Comencemos. Primero es la prosperidad falaz, comenzando con el primer gobierno de Ramón Castilla. Luego sigue el señor Rufino Echenique. Luego sigue el segundo gobierno de Ramón Castilla. Luego sigue el señor, ¿qué cosa? El señor Miguel de San Román. San Román fallece y le reemplaza el señor Pedro Díez Canseco, a quien verdaderamente le tocaba Pezet, pero recuerda que Pezet estaba en Europa. Mientras regresaba Pezet de Europa, asume Pedro Díez Canseco. Luego de eso, asume Pedro Díez Canseco hasta que llega Pezet. Pezet asume y ahí nada más estalla la guerra contra Chile. ¿Cuál Chile? España. Guerra contra España. Chile era nuestro aliado ahí. Guerra contra España. Guerra de la segunda independencia, que culminó con el combate del 2. Ahora, durante la guerra, Juan Antonio Pezet aceptó las condiciones pues de España. Aceptó las condiciones con un tratado llamado Tratado Vivanco Pareja, correcto. Pero el Congreso no lo aceptó y además ahí nomás va a tener la rebelión, levantamiento, sublevación de Arequipa con el señor Mariano Ignacio Prado, quien gobernará desde el momento que derrotan a España hasta el año 68. Y en el año 68 entra José Balta. José Balta y su crisis económica. Crisis ocasionada, ¿por qué? Por la guerra, pues. Habíamos gastado en guerra. Y otra cosa más, José Balta será el último presidente del primer militarismo. El siguiente presidente después de José Balta va a ser un militar, un civil. Acabó el llamado militarismo. Terminado el conflicto con España, la dictadura de Prado no tenía razón de ser, por ello convoca elecciones presidenciales y para el Congreso Constituyente. Este cuerpo legislativo, este Congreso, promulgó en 1867 una nueva Carta Constitucional. Pero esa Carta Constitucional, o sea, esa Constitución no vale. No entró en vigencia. Por eso se dice, la Constitución que más ha durado en nuestra historia es la de 1860. De 1860 a 1920 duró, estuvo en vigencia. Esta se hizo, más no entró en vigencia. ¿Ok? El nombramiento de Prado como presidente constitucional y su marcado liberalismo originó la rebelión del coronel José Balta y de Pedro Díez Canseco en defensa de la Constitución de 1860. Como te digo, la de 1860 es la Constitución que más ha durado a lo largo de toda nuestra historia. Por si acaso, el mariscal Ramón Castilla inicia su última expedición revolucionaria contra Prado, pero muere en el desierto de Tibiliche. Prado, impedido de sofocar la rebelión, renuncia al mando y se embarcó al extranjero. Pedro Díez Canseco convoca elecciones y sale elegido ¿quién? Sale elegido José Balta y Montero. 4 años. Este es el último presidente militar. Él era militar. Ese gobierno da de 1868 a 1872 y él es el personaje, él es el presidente. La situación era clara. Estábamos en una crisis tremenda. Entonces no hay otra cosa más que buscar solución a esa crisis. ¿Cuál es la solución a esta crisis? La solución acá es el contrato Dreyfus. Otra solución, hacer obras públicas y ferrocarriles. Esa era la idea.
Ya después nos encargamos de buscar quiénes son los culpables de la crisis y todo eso, que es el punto 3. Pero el punto 1 y 2 es justamente ello. Y ahí es donde logramos firmar pues el contrato Dreyfus con la casa judío-francesa Dreyfus. Ok, esa es una solución para la crisis que había en ese momento, solución para la crisis económica. ¿Ya? En la guerra contra España agarramos y gastamos dinero. Además mandamos a comprar 2 barcos, ¿te acuerdas? Que llegaron después de la guerra. La Independencia y el Huáscar no son regalados. Son 2 barcos que se compraron y no fue pago al contado. Entonces había que pagar. Entonces el señor que ves ahí en la imagen dijo, la mejor forma de poder salir de esta crisis es a través de la firma de un contrato. Ese contrato se llama el contrato Dreyfus. Vamos a entregar el negocio del guano a la casa Dreyfus. Eso es lo que vamos a hacer. La casa Dreyfus pagará nuestras deudas y de esa manera incluso nos dará dinero para poder hacer obras. Eso es lo que vamos a hacer. Señor, y los intereses se pagarán después. Lo que queremos es salir de la crisis. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Cuando Balta agarra y nombra a un joven llamado Nicolás de Piérola para poder firmar el contrato Dreyfus con los llamados hombres de esa casa. ¿Sabes quiénes fueron los perjudicados? Los consignatarios, los que negociaban el guano. Los consignatarios fueron los perjudicados. Por más que los consignatarios dijeron, hey, gobierno peruano, hey, Balta, hey, Nicolás de Piérola, ministro de Balta, te vamos a pagar igual que los de la casa Dreyfus. No, dijo el gobierno. Prefiero darle a los extranjeros. Y de esa manera se firmó el contrato Dreyfus que permitió que podamos pagar nuestra deuda y de esa manera salir de la crisis. Y como te digo, a pesar de la fuerte oposición. Ahora, luego de eso, los consignatarios se opusieron. Los consignatarios se opusieron. Y mira cómo es la historia. Tiene poder económico, pero no tiene poder político. Por eso esos ex consignatarios, ¿qué van a hacer? Van a formar un primer partido político, el que se convertirá en el primer partido político del Perú. En el primer partido político del Perú. ¿Alguien sabe cuál es el primer partido político del Perú? El primer partido político del Perú. El APRA, no. Surge el primer, ya, a ver. Ajá, ese es justamente el primer partido político del Perú. ¿Se llama qué cosa? Se llama Partido Civil. Así es simple. El Partido Civil. Así es. Partido Civil. Y por lógica, entonces ese partido civil está formado por los ex consignatarios, aquellos que fueron desplazados del negocio del guano. Por eso te digo, se dieron cuenta que tenían poder económico, pero no tenían poder de decisión, poder político. Por eso agarrarán y qué cosa, formarán un partido político con miras a que más adelante lleguen al poder. ¿Ya? El contrato Dreyfus agarró y qué cosa hizo, por ejemplo, agarró y pagó qué cosa, pagó por el guano, ahí está, la compañía pagaría por el guano, nos entregaría 2 millones adelantados, cada mes nos entregaría esto, por tonelada pagaría 36.5, o sea, todo beneficioso hacia el Perú. Lo único que teníamos que hacer es entregar el guano. A cambio el Estado peruano, dice, le entregaba el monopolio del guano, dejando de lado a los consignatarios. Ese era lo único que a cambio. Nada más. Y como dicen,
la solución fue buena. La solución fue buena. Fue la única solución que valió la pena. Lo malo es que la plata que era para reflotar la industria nacional, para volver a ser pues un país en proceso industrializado, más bien sirvió ¿para qué? Para la construcción de ferrocarriles, pensando que de esa manera nos iba a ir bien. Ok, y los ferrocarriles solamente están para sacar la materia prima, pues si se saca la materia prima de las minas del interior del país hacia la costa, es para que se lo lleven afuera, para que se lo lleven en exportación. No era para nuestra industria, ese era el problema. Entonces, esa política ferrocarrilera, si bien pensamos que va a beneficiar al país, más bien fue, pues, todo lo contrario. Vamos a tener problemas. Lo que sí estábamos felices, ¿por qué? Por tener ferrocarriles. En la política ferrocarrilera, si hablamos de esa política ferrocarrilera, acá hay un personaje que no sé si está por acá, no sé. Tendría que estar en este caso el personaje llamado Meix, apellidado Meix. No está. Acá, política ferrocarrilera. ¿Dónde está? Baja un poco más. Baje más. No, desplace más. La página más de abajo. Ah, la página. Ahí va a salir seguro. Ajá. Al final, Enrique Meix. Este es. Acá está. Esta es la parte más importante que está acá escondidita. Ahí está. El señor Enrique Meix. Él es el extranjero que le vendió al Perú la idea de los ferrocarriles. Y el señor Balta le dijo en un primer momento que los ferrocarriles para el Perú no valían, porque el Perú tiene una frontera natural que no permite que los ferrocarriles se trasladen por todo el territorio peruano. Que en este caso la frontera natural es la cordillera de los Andes. Que en Europa habían funcionado porque allá en Europa es plano. En Estados Unidos había funcionado porque en Estados Unidos es plano. En cambio acá tenemos la cordillera. Y entonces por eso no funciona. A lo cual Meix le dijo, déjeme construir un ferrocarril y de acuerdo a eso hacemos todos los demás. Que uno cruce la cordillera es suficiente. Y entonces hizo el ferrocarril ¿de qué? De Lima a La Oroya. De Lima a La Oroya. Por eso se dice ¿qué cosa? Que la conversión del guano en ferrocarriles fue incorporada en el gobierno de Balta, porque Balta es el que lo hizo. ¿Ok? Esos ferrocarriles ya existían. Los que ya existían eran estos de acá. Esos ya existían. ¿Ok? Ya, eso es. Lima Callao, Lima Chorrillos, Tacna-Arica. Pero ahora estamos hablando de ferrocarriles que iban a ir, ¿qué cosa? Iban a ir a provincia. ¿Y cuál es el primero de todos estos ferrocarriles que vas a ver acá? Callao-La Oroya. Ese es el ferrocarril central. Y ese es el ferrocarril que será la base para todos los demás. Cuando se demuestra que sí se puede hacer ferrocarriles que cruzan la cordillera. El ferrocarril del Callao a La Oroya lo demostró. Lo demostró. Ese es el ferrocarril que pasa por acá por el río Rima, pues. Ese es el ferrocarril, llega a La Oroya. La Oroya es una refinería. ¿Me entiendes? Y ahí se trae el mineral hacia el Callao. Y del Callao se lo llevan al extranjero. O sea, sigue funcionando de la misma manera para que fue creado hace más de un siglo y medio. ¿Ok? Sigue funcionando bajo la misma forma. ¿Ok? Y es el ferrocarril que perdura, porque está ahí, todos los demás ya casi están obsoletos, todos los que ves ahí. Todos los que lees ahí. El Callao, exacto. El Callao La Oroya, ese sí es el que todavía pues perdura. Y de La Oroya incluso se va a Huancayo o de repente hasta Cerro de Pasco, por si acaso. Ya hasta Cerro de Pasco. Ya, bien. ¿Qué más debo saber? Otras obras del gobierno del señor Balta. Por ejemplo, las murallas de Lima. ¿Qué tiene que ver esto? Las murallas de Lima son destruidas. ¿Ok? Lima estaba en proceso de crecimiento. ¿Y qué pasa? Las murallas no permitían el crecimiento de Lima. Por eso las murallas van a ser derrumbadas.
las murallas van a ser derrumbadas. El encargado de hacer eso también fue Enrique Meix. Pero profesor, usted dijo que no está la Constitución, algo así. No. Yo puedo haber dicho que las murallas las destruyeron, pero en su totalidad no. En la actualidad nosotros podemos ver parte de la muralla que tenía Lima en lo que es el Parque La Muralla, a la entrada de lo que es la avenida Bancay. No sé si conocen, Parque La Muralla, al costado del río. Ya, ahí hay restos de la muralla. Otra parte que es restos de la muralla y que ustedes por lo general a veces han pasado por ahí varias veces, pero no, de repente no se han dado cuenta, es frente al mercado de flores, saliendo de San Juan de Origancho, yendo para Hacho. Sales, hay una curva, ¿sí o no? Un puente peatonal, una curva. A un lado venden pirotécnicos. Sigues avanzando, hay un grifo. Al frente hay un resto de muralla. Hay resto de muralla, que está ahí abandonado así. ¿Entiendes? Está hecho totalmente de piedra. Y más allá hay una posta. ¿Entiendes? Ese es un resto de muralla. Por si acaso, ahí también está. Por si acaso. ¿Ya? Esas eran las murallas de Lima. Todo Lima estaba amurallado. Todo Lima. Y solamente tenía algunas entradas nada más. El Palacio de la Exposición. El Palacio de la Exposición es el que ahora se llama, pues, el Parque, ¿cómo se llama? Que está en el centro de Lima, donde están la pileta de mármol, donde está el Mali, el Museo de Arte de Lima. El Parque de la Exposición. ¿Ya ves? Parque de la Exposición es el Palacio de la Exposición. Ok, exacto, está por el Sheraton. Exacto, ese es construido durante el tiempo de Balta. ¿Ya? Ahora, incluso aquí, no sé si tú logras reconocer el edificio. Ese aquí es. Logras reconocer el edificio. ¿Ya? Eso es. Aquí estaba el famoso reloj de Pedro Ruiz Gallo, que ganó un concurso porque ese lugar era para poder exponer inventos hechos por parte de peruanos. Y ahí ganó el reloj de Pedro Ruiz Gallo. Ok, ahora en la actualidad se le llama Parque de la Exposición. Parque de la Exposición. Incluso ahí es la sede del Mali, el Museo de Arte de Lima. El Mali, el Museo de Arte de Lima. Eso es, por si acaso. ¿Qué más vamos a tener? También vamos a tener, ¿ya? Vamos a tener el llamado Puente Balta. No sé si ustedes conocen el Puente Balta. El Puente Balta existe hasta hoy. Es lo que nosotros conocemos como Hacho. El que te lleva a la zona donde está los libros. Amazonas. Donde ahora ya no pasan carros, todo es paseo peatonal nada más. Ya, ese es el Puente Balta. Mira cuánto tiempo ha pasado y ese puente no se cae. No como otros puentes que dicen no se cayó, se desplomó. ¿Me entiendes? Otro, y con tecnología más avanzada. Ese puente no se cae, está hecho totalmente de piedra. Piedra con, en este caso, calicanto. Calicanto era una masa que se utilizaba antes como cemento, como pegamento de piedras, hecha de huevo de aves guaneras. Ahora no se hace porque supuestamente ahora tenemos una tecnología superior en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué otras obras tiene Balta? Balta tiene, por ejemplo, el llamado Hospital 2 de Mayo. Creo que todos ustedes conocen el Hospital 2 de Mayo, ¿no? El Hospital 2 de Mayo es el que está en la estación central de Grau, al frente. De Grau al frente hay un hospital. Ese es el Hospital 2 de Mayo. Se crea el barrio de la Victoria, que ahora es el distrito de la Victoria, y que le correspondía a los terrenos de un solo hombre. Un solo hombre era dueño de toda la Victoria, José Rufino Echenique. Se construye el muelle y dársena del Callao para poder, ¿qué cosa? Recibir mejor a los barcos que vienen del extranjero, ¿ya? Ok. Se adquiere algunos, ¿qué cosa? Algunos elementos bélicos. Pero
lo más relevante es que durante el tiempo de Balta se convoca elecciones. Y al convocar a elecciones, increíblemente, sale elegido un presidente que no era militar. ¿Ok? Que en este caso va a ser el señor Manuel Pardo y Lavalle, que a la vez era fundador del Partido Civil, si te acuerdas. El Partido Civil. Por lo tanto, un grupo de ex consignatarios que forjaron el Partido Civil van a lograr llegar al poder. Van a lograr llegar al poder imponiendo como presidente, gracias a las elecciones, al señor Manuel Pardo y Lavalle. Ante esa elección, un grupo de militares no estuvo de acuerdo con eso. No estuvo de acuerdo con eso. Y entonces ahí se celebró la sublevación de los hermanos Gutiérrez. ¿Ok? Eso es. Y porque se oponían a la elección de Manuel Pardo como presidente. Se oponían a la elección de Manuel Pardo como presidente. Eso pasó. ¿Ok? Por lo tanto estalló la rebelión de los 4 hermanos. Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano Gutiérrez. ¿Ya? Esos hermanos que se rebelaron, Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano, ¿lograron qué cosa? Lograron matar incluso al presidente saliente. Fue fusilado en el cuartel de San Francisco. ¿Ok? O sea, lo mataron al presidente que estaba a punto de salir. Lo mataron a José Balta. ¿Ok? A él lo colocaban como culpable de la elección de Manuel Pardo y Lavalle. O sea, no era que la población había escogido, sino que el señor Balta había permitido que se elija a un presidente civil cuando ellos no tienen la potestad o la capacidad para poder gobernar, según los hermanos Gutiérrez. Al final, la población terminó apoyando ¿a quién? A Pardo. Balta lo mataron. La población terminó apoyando en este caso, a Manuel Pardo. ¿Ya? Eso es lo que pasó. A pesar que los hermanos Gutiérrez se rebelaron, la población mató a 3 de los hermanos. 2 quedaron así como ves en la imagen, desnudos y colgados de la parte alta de la Catedral de Lima. Linchados por la población. Sí existe. Es el que está en la Catedral de Lima. En la catedral tú vas a ver un reloj en una de las torres y ahí fueron colgados los hermanos. Ok, eso es, por si acaso. Entonces, eso es la forma como la población va a defender su elección. La elección de Manuel Pardo y Lavalle, por si acaso. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Listo. Lo cierto es que dice Manuel Pardo, siendo presidente del Perú, fue librado legalmente de toda condena porque decían que él había ordenado a atacar a los hermanos Gutiérrez y acabar con ellos de esa manera tan nefasta que se hizo. O sea, Pardo era el perjudicado, pero algunos quisieron ¿qué cosa? Volverlo culpable de que la población haya linchado a esos rebeldes. Eso es lo que sucedió. Ok. Acá vuelve a contarte lo de la crisis económica, que ya sabemos es producto de la guerra contra Chile, la compra de armamento, ¿no? Eso es. Y además, esta crisis económica, ¿ya? Esto te demuestra ¿qué cosa? Te demuestra que nuestro país vivió una verdadera prosperidad falaz. O sea, una bonanza económica que no benefició realmente al país. No benefició. Simplemente lo que hizo fue perjudicar la economía, creyendo que con eso ya íbamos a vivir toda la vida. ¿Ok? ¿Ya?
¿En qué se gastó las cosas? Se gastó sobre todo, por ejemplo, en el pago de la deuda externa e interna. ¿Ya? Por la ley de consolidación. Eso. Que estalló un escándalo durante el gobierno de Echenique, correcto, por ejemplo. Además, más burocracia militar. O sea, más gente trabajando en el ámbito militar. También más gente trabajando ¿en dónde? En la burocracia civil. O sea, los puestos públicos. O sea, gente mantenida por el Estado. Gente mantenida por el Estado. Ese era producto de, ¿no?, esa crisis. Además que Balta ordenó que el 20% de todos los ingresos del guano sea para los ferrocarriles. Eso te da a entender qué cosa. Mucha gente piensa que la prosperidad falaz, la plata que llegó, se utilizó para los ferrocarriles. Eso es falso. La mayor cantidad de dinero se utilizó en el aumento de la burocracia civil y militar. El aumento de la burocracia civil y militar. La más grande cantidad de recursos provenientes del guano se gastaron en aumentar, pues, ya la cuestión ya de la burocracia civil y militar. ¿Qué significa burocracia civil y militar? Significa más gente trabajando para el Estado. Pero no era necesario, por ejemplo. No era necesario, sino lo que pasa es que si yo soy el Estado y yo los invito a ustedes a trabajar en el gobierno, ustedes van a estar felices y van a hablar bien de mí, porque reciben un sueldo del Estado. ¿Me entiendes? Ese es aumentar la burocracia, más trabajadores del Estado, solamente por ganar su sueldo del Estado. Nada más. O sea, van a estar, como se dice, convencidos por mi persona. Y ahí en la historia van a quedar como los mejores presidentes, pues. Porque van a hablar bien de mí, porque yo les di qué cosa. Trabajo. Pero eso no es cierto. La verdad que no. Es igual que, por ejemplo, yo agarraría lo siguiente. Ahora, lo bueno es que teníamos el guano y otra cosa más. Otra cosa más. La naturaleza fue buena con nosotros. Cuando monopolizamos el guano, automáticamente ya la naturaleza nos permitió que haya otro producto que se pone de moda. La naturaleza fue buena, pero la gente no. El salitre. El salitre. La naturaleza fue buena, pero la gente no. El salitre. Lo malo del salitre es que nos llevó a una guerra nefasta, ¿no? La guerra en la cual tuvimos que enfrentarnos a Chile por culpa de Inglaterra, que quería justamente el salitre. Señores, acá, ¿qué dice ahí? Dice, ¿en qué consistió el contrato Dreyfus? Colocamos, ¿no? Es el documento firmado con la casa judío francesa Dreyfus, por la cual se monopoliza la venta del guano de nuestro país. ¿Ya? De nuestro país. A cambio de, ¿no? A cambio del pago de nuestras deudas y de recibir mensualidades o anualidades de dinero. A cambio de eso, ya está. Eso es lo que va a suceder, por si acaso. ¿Ya? Se monopoliza la venta del guano, o sea, los únicos que pueden venderlo son ellos, y a cambio van a darnos ¿qué cosa? Van a darnos mensualidades o anualidades. Así es. ¿Ok? ¿Ya? Eso es por si acaso. ¿Listo? ¿Qué más vamos a tener? Avanzamos y dice, menciona las principales rutas ferroviarias construidas durante el gobierno de Balta. ¿Ya? Pon eso al centro, obras de Balta, y de acuerdo a eso va jalando a los costados cuáles son sus principales obras. Acá nomás pones obras de Balta y puedes jalar para acá
una línea que diga qué cosa, contrato Dreyfus. Otro por acá que diga qué cosa, que diga derrumbe de las murallas de Lima. Ok, derrumbe de las murallas de Lima. Ya, otro que diga así. Otro por acá que diga de repente construcción de ferrocarriles. Construcción de ferrocarriles. ¿Está bien? Eso también, ahí. Otro por acá, de repente que diga qué cosa. Hospital 2 de mayo. Hospital 2 de mayo. Ya, Hospital 2 de mayo. Ahí está. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente puedes hacer. Y ya está tu esquema. Solamente le haces cuadritos o redonditos y los unes por líneas y ya está. Y los unes por líneas. ¿Ok? Eso ya lo sabes. Y dice ahí, ¿por qué al gobierno de Balta se le conoce como el de la crisis económica? Creo que también es fácil, ¿no? Porque arrastramos las deudas de la época de la guerra contra... Exacto, contra España. Además de la mala utilización de los ingresos provenientes del guano. O sea, ahí recién nos estamos dando cuenta que hemos mal utilizado pues lo que teníamos del guano. Lo hemos mal utilizado. Ok, lo hemos mal utilizado. Entonces acá vamos a tener, ¿por qué al gobierno de Malta se le reconoce por la crisis económica? Por la mala utilización de los recursos provenientes del guano, ¿ya? Del guano, ¿ya? Por la mala utilización de los recursos provenientes del guano, eso es uno. ¿Ya? Ese es, por la mala utilización de los recursos provenientes del guano, ese es número uno. Y por los gastos ocasionados por la guerra contra España. Ya está. Eso es. La guerra contra España. ¿Ya? Es por eso, por si acaso. ¿Qué más vamos a tener? A ver, hay una más. ¿Cuál fue la causa de la rebelión de los hermanos Gutiérrez? La elección de un civil como presidente del Perú. Exacto. La elección de un primer presidente civil llamado Manuel Pardo Irabaí. ¿Ya? Pues consideraban que era incapaz de manejar el gobierno. ¿No? Querían mantener la tradición, ¿no? La tradición era que los militares son los encargados de gobernar. Esa era la tradición. Los militares son los encargados de gobernar. Esa era la tradición. Ya está. Y ahí viene qué cosa, ahí viene ya la tarea domiciliaria, que tú ya la conoces. Como hay más preguntas, eso quiere decir que se ha escogido solamente algunas para que las puedas pues resolver. ¿Está bien? Para que las puedas resolver.